Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pachas y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Ayer fue un día bastante convulsionado porque en la noche el aprendiz de dictador que tenemos por presidente anunció que nos iba a encerrar, justo en este contexto de las manifestaciones por el paro de transportistas y de agricultores que básicamente están protestando por la subida de precios que se refleja en los productos de primera necesidad, combustibles y fertilizantes. Yo sé que el programa de ayer fue un poquito corto, pero hoy tengo dos invitadas muy especiales que me van a acompañar al final para comentar un poco sobre esta situación. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera detenerme en las medidas desesperadas que ha planteado el gobierno para tratar de controlar este problema, y una de ellas es la subida del sueldo mínimo. Pésima en un momento como en el que nos encontramos, pero obviamente no puede faltar el progre de turno que insiste en defender lo indefendible, como el señor Ismael Abdala, quien ha dicho en su Twitter, y lo cito textualmente, voy a leer el tweet, déjenme encontrarlo porque si no van a decir que estoy levantando falsos testimonios, que los economistas que más bulla hacen por el aumento del salario mínimo vienen repitiendo lo mismo hace años. Es increíble, nunca es el momento adecuado y repiten año tras año proyecciones apocalípticas que nunca se cumplen. Señor, ¿en qué planeta vive usted? Fíjate que las proyecciones apocalípticas sí se han hecho realidad porque el kilo de zanahoria está a 25 soles y la gente en Huancayo está saliendo a protestar precisamente por una crisis económica que es responsabilidad del gobierno que tú apoyaste. Pero claro, como a ti no te afecta, insistes en defender lo indefendible. Y eso no es todo. De paso también te pones clasista. Porque a este tweet sobre el sueldo mínimo le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Ya, déjenme leer un segundito. Le preguntaron, ajá, ¿tienes a tus trabajadores en planilla? Y agárrense. Miren lo que le dijo. A todos somos 6. Y esta es la cereza del pastel. Si tu negocio no puede pagar sueldos mínimos, no tienes un negocio sostenible. ¿Qué desconocimiento de cómo funcionan la mayoría de negocios de los peruanos? O sea, es que de verdad yo me pongo a pensar y trato de entenderlo, pero siempre vuelvo a lo mismo. O sea, señor Abdala, ¿usted cree que los pequeños empresarios vienen de familias privilegiadas y acomodadas como las suyas que les pueden pagar a sus hijos la mensualidad del Marcan, mientras salen en las páginas de la revista Cosas y venden hummus a 48 soles? ¿Usted cree que tu realidad es la misma de todo el mundo? Qué fácil es criticar a la burguesía desde la comodidad de tu bruja burguesa. Y eso no necesariamente te desacredita tu ignorancia, porque perfectamente se puede ser una persona privilegiada, pero entender por qué subir el sueldo mínimo va a terminar perjudicando a los más vulnerables, porque si en un negocio habían 5, van a tener que votar a 3 o a 2. Y son personas que se quedan desempleadas porque el empleador no puede asumir ese gasto. Pero claro, para los que venden hummus a 48 soles, eso no es un problema. Y quiero leerles algunos tweets que los voy a poner en la pantalla porque es que francamente me han encantado. Acá le dicen, la izquierda cóctel en su máxima expresión. Ismael se olvida que vive en un país donde la gran mayoría de negocios están en la informalidad y que mucha gente sobrevive gracias a estos. Y también se le olvida que es gracias a la subida de sueldos mínimos e impuestos que incrementan. Después le dicen, otro, este me encantó, tener toda la fortuna de la familia para emprender y querer escuelear a los peruanos en emprendimiento. Bebé, no eres Steve Jobs, eres Kylie Jenner. Otra, es que me encanta. Dice, carajo, blancos del Marcan diciendo, si tu negocio no es sostenible, no es negocio, mientras la gente de Puente Piedra trata de conseguir una oportunidad de negocio para sobrevivir. Tú te jactas de sostenibilidad, pues
salgan de la revista Cosas y pisen el país, por Dios. Icónico. Este le voy a dar su premio de tuitazo. Pero aquí otro tuit. ¿Cuán desconectados están de cómo funcionan los negocios en la mayoría de los peruanos? Prácticamente les echa la culpa y propone la quiebra de los emprendedores y sus economías familiares. Y al gobierno, nada que reclamarle. Criticar visceralmente el clasismo y resbalar en él. Es que es lo mismo de siempre. O sea, la incoherencia es el pan de cada día de esta gente. Y esto me lleva a otro punto que también tiene que ver con esta infame portada de la República o este comparativo de sus portadas en los últimos 2 años que demuestra dónde están sus prioridades. En el 2020, por las muertes de Inti y Brian, decían que eran unos héroes del Bicentenario, pero no hay nada sobre los fallecidos en el contexto de estas manifestaciones. O sea, tampoco les importan la vida de la gente que ha salido a protestar contra el gobierno que ustedes apoyaron. ¿O es que los muertos solamente duelen cuando les conviene? Pero la hipocresía no es solamente de la izquierda, también es esa derecha que hoy está apoyando las manifestaciones en provincias, pero que el año pasado estaba deseándole lo peor a los votantes de Castillo. ¿No se acuerdan cuando Porky dijo que el BCR debía dejar que que el dólar llegue a 6 para que el pueblo sufra? O Montoya hoy diciendo que apoya las medidas que restringen nuestro derecho a transitar libremente. O Alejandro Muñante tomándose una foto con Waldemar Cerrón, el que decía que era su peor enemigo, pero contentos con su bandera de Providas. O la bancada de Renovación Popular apoyando al curandero que teníamos como ministro de Salud solamente porque era anticaviar. O a Valer, que lo metieron al Congreso y terminó traicionando a la bancada y se convirtió en primer ministro de Castillo. Jorge Montoya y Renovación Popular son la derecha soviética. Y a mí no me interesa que me vengan todos los reaccionarios aquí a caerme, porque a mí no me interesa quedar bien con nadie, porque si yo quedo bien con todos, voy a quedar mal conmigo mismo. Y como este es el programa se llama Opinión Impopular, yo voy a meter el dedo en la llaga, duela a quien le duela. Pero bueno, ya no voy a seguir despotricando más de la oposición, bueno, de la derecha soviética, los libernazis, y voy a darle espacio a unos invitados muy especiales que tengo hoy para hablar sobre el contexto en el que nos estamos encontrando, el paro de transportistas. Me parece que Daniela está ahí esperando. Vamos a esperar que se conecte. Ajá. Aquí estás. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Sebas, gracias por tenerme aquí. Estaba escuchando un poco lo que estabas comentando y me pareció excelente. La derecha soviética. La derecha soviética, sí. El Bueno, término. Daniela, para quienes no conozcan a Daniela, Daniela es compañera mía en la Liga Libertad. Tengo aquí una cosita que yo quisiera presentarle sobre ella. Se llama Daniela Ravelo Subauste, perdón, es estudiante de Derecho en la Universidad Pontificia Católica del Perú, es editora de política en el diario El Gobierno, columnista en diversos medios de comunicación, es coordinadora de proyectos en la Liga Libertad y también es representante estudiantil en la Asamblea Universitaria de PUC. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo tú ves la situación? ¿Cómo recibiste el anuncio ayer del presidente, que por cierto parecía que estaba en una pantalla verde, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente lo recibí ya pues en mi cama, como creo que todos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, la gran mayoría ni siquiera estaba viendo la televisión, porque me parece en primer lugar que es una falta de respeto no haberse pronunciado por durante tantos días del paro de transportistas, 4 muertes si no me parece, y recién pronunciarse casi a la medianoche, donde la mayoría de peruanos, peruanas están durmiendo y tienen que levantarse muy temprano al día siguiente para ir a trabajar, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que una falta de respeto. Y bueno, particularmente yo lo recibí pues tuiteando ya, porque como tú bien lo mencionaste, soy editora en un diario, entonces pues estábamos ahí con las noticias, ¿no? Pero sí, o sea, es lamentable y ahí creo que vamos a seguir conversando con respecto a, creo yo, mover quizás la conversación por un lado de qué dice ahora la izquierda, ¿no? Y también por un lado de, bueno,
yo estudiante de Derecho, es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? ¿Puedes explicarle a nuestra audiencia que no está tan familiarizada con el derecho por qué esta medida va contra toda regla? De hecho, he visto que la Defensoría del Pueblo ha interpuesto un habeas corpus precisamente por eso, pero con manzanitas, ¿por qué esta medida es inconstitucional, Daniela? Bueno, en primer lugar, creo que hay que partir de algo que mencionó la Defensoría, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano de nuestra jurisprudencia, ¿no? Que puede ver la constitucionalidad de las normas, ha reiterado bastantes veces, en bastantes ocasiones, ¿no? Que estos estados de emergencia o medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad. Es decir, si estas exigencias, en este caso, este nuevo decreto que amplía ese estado de emergencia, no tiene razón alguna que justifique este alto o esta restricción a las libertades, pues es inconstitucional. Y no solamente porque vulnera las libertades de desplazamiento y hasta la protesta, ¿no? Hasta cierto punto, sino que también, como decía hace un momento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nuestro máximo órgano, ha señalado varias veces que si esto no responde a criterios de proporcionalidad y necesidad, no tiene ningún sentido. Y yo acá creo, ya Básicamente, ¿no? básicamente, si no está plenamente, si no está bien justificada, y como Exacto. no hay justificación, es inconstitucional. Claro. Claro. Y lo que hiciste un punto, hiciste una precisión muy importante, justamente impide también el derecho a la protesta. Eso. Qué casualidad en un contexto de manifestaciones donde transportistas, agricultores y en general la población está manifestando su rechazo al gobierno por el nefasto manejo de la economía por parte del presidente. Pero antes de seguir con eso, quisiera darle la bienvenida a Camila Álvarez. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Miren, Camila Álvarez es estudiante de la Católica también, es estudiante de Derecho, es asistente de proyectos en la Línea de Libertad y hoy nos va a acompañar, bueno, me imagino que habrás escuchado un poco lo que estábamos conversando sobre tus impresiones del paro de transportistas y particularmente sobre el anuncio del presidente ayer en la noche que nos sorprendió a todos, ¿no? ¿Y qué lectura tú le das a esta situación? Bueno, la verdad fue a medianoche, lo cual te denega también el derecho a estar correctamente informado, porque tú no puedes informar a la población cuando está dormida. Están duro. Y hay gente que ha salido a la calle a trabajar tranquilo y recién en la mañana se enteran de que hay una medida que te restringe salir a trabajar. Y una medida que restringe también tu libertad de poder hasta incluso protestar. Y eso es muy cierto que dice Daniela. También es muy cierto que el Tribunal Constitucional dice de que si es una medida que no hay ninguna justificación, no tiene proporcionalidad, tampoco tiene idoneidad, ni mucho menos necesidad, entonces es inconstitucional. Es una medida muy arbitraria que ha tomado el gobierno, es una medida que prácticamente te está quitando, te está restringiendo tus derechos y eso no debería ser posible en un Estado En una constitucional. democracia, exactamente. Exacto. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Claro, si no tuviéramos a un mueble por oposición, el Congreso podría hacer una denuncia constitucional, porque he visto incluso a gente que no es de derecha diciéndolo, pero que claro, son contrarios al oficialismo, es decir, que amerita una acusación constitucional porque, como ustedes bien lo han dicho, la medida es ilegal prácticamente, pero ¿cómo sería eso? No sé quién quiere responder la pregunta. Así tú que tienes algunos años más y yo en derecho. Ya. El Congreso de la República sí podría hacer una acusación constitucional. Hasta incluso el defensor del pueblo, si no me equivoco, también está haciendo un habeas corpus, exacto, también por Pero el el tema habeas corpus, claro, pero el habeas corpus es contra la medida, es no contra contra el la medida, presidente. no contra el Exactamente. presidente. Ajá. Exacto, pero el Congreso sí puede hacer la acusación constitucional por la decisión que tomó el presidente. Nada más, sí puede Ajá. hacerlo, pero como ya Pero escucharon al señor Montoya, el señor Montoya está a favor de la medida.
La derecha soviética, pues. No, pero miren una cosa, o sea, ya es del Congreso, y lo acabo de revisar en las redes sociales, pues se está moviendo por ese lado para derogar esta ley, no tanto por el lado de, Sí, digamos, vacar a Pedro Castillo o demás, ¿no? Pero no. según tengo entendido, Alejandro Cabero acaba de hacer un live y también acaba de presentar un proyecto de ley para derogar este decreto que pues, permite la restricción de libertades, ¿no? Y Ujú. también, según tengo entendido, en la Comisión de Comisión Constitucionalidad, de Constitución. de Constitución, perfecto, sí, quieren reunirse con Pedro Castillo o ya se están moviendo por el Congreso para que el presidente pues, pueda poner por lo menos en papel con su firma una serie de, no sé si dijo medidas exactamente, pero una serie de lineamientos, ¿no? Por lo menos, porque el profesor Castillo habla mucha palabra de maestro, pero al final de cuentas, eh, pues se borra la pizarra, ¿no? O No sea, vale termina la para clase nada y esa borra la palabra. pizarra, ¿no? No, no vale. Ajá. Definitivamente su palabra con él es A le Ajá, y una dice pregunta. una versión y a B le dice otra versión. Sí, Exactamente. No, no, y se contradicen, después va a salir el ministro. Es decir, no, es que no queremos decir eso, el pan de cada día con este gobierno. Pero, ajá, en un contexto, digamos, ok, el Congreso deroga la ley. Y digamos, en el caso, aunque eso es un hipotético, ¿no? Porque es que conociendo esta oposición, prácticamente le dio una embolia cuando censuraron a Condori. No me puedo imaginar que traten de interponer una denuncia constitucional contra el presidente, pero en el caso en que interpone una denuncia constitucional, una acusación constitucional, perdón, ¿eso serviría para destituirlo? ¿O cómo es la cosa? Porque eso es algo que a mí no me queda muy claro. En mi opinión personal, destituirlo no, pero sí le agrega una razón más para vacarlo. sí. Le agrega una razón más, eso sí. Una de las tantas miles, uy, perdón, Una de las una de las tantas tantas 20 miles, razones para ajá, vacarlo. las 20.000 razones, ¿no? Sí, un poco más. Pero bueno, ahora yo quisiera hablar un poquito más sobre el paro de transportistas y era una cosa que Daniel había comentado. No sé si han visto ahora que la izquierda, la misma izquierda que puso en el poder a Castillo, ha dicho que Castillo no es de izquierda y están criticando a la derecha por instrumentalizar las marchas, pero ellos instrumentalizaron las marchas en noviembre. Totalmente. Y además que también están criminalizándolas, están diciendo que son pagados. No sé si ustedes vieron el tweet que yo hice anoche, que Venecos se hizo trending topic porque la izquierda, como de costumbre, está siendo xenófoba Xenófoba. y está diciendo que hay venezolanos en esos saqueos y estas manifestaciones violentas que son pagados por el fujimorismo. O sea, yo en cualquier momento en verdad creo verosímil la posibilidad de que la República saque así su portada, nació el fujihuancabenequeyismo. O sea, una cosa, ¿me entienden? Porque es que están llegando a un nivel de insensatez que Totalmente. refleja muy bien. Para mí, esa es una lectura que yo le doy lo desesperados que están en este momento, porque claro, su liderazgo se ha erosionado, pero bueno, no sé qué lectura ustedes le dan a esto. Daniela. Bueno, sí, yo creo que partiendo de dos puntos, ¿no? La izquierda siempre ha llevado al poder a personas populistas y mucho más aún personas con tinte autoritario, por no dejar pues pase a la libertad. Y te pongo un ejemplo de hace 30 años, ¿no? Hoy día 5 de abril, estamos en un toque de queda y hace 30 años fue el autogolpe de Alberto Fujimori. Y la izquierda, recordemos, fue quien lo puso en el poder porque no quería que Vargas Llosa llegue. Entonces, y acá estamos nuevamente, ¿no? Entonces, Ajá. Dios mío. Es Ahora, algo muy extraño, la sí, y verdad. ahora, con respecto al otro punto que tú tocabas de la izquierda y la politización o instrumentalización de pues, protestas, marchas, claro, tenemos ahora a Sigrid Bazán diciendo, ay, ¿cómo podemos instrumentalizar esas protestas? Ah, pero en las marchas de noviembre del 2020, me parece, salían carteles juntos por el Perú, Inti y Brian, ¿no? O Entonces, Verónica Mendoza, ¿se acuerdan? Verónica claro, hizo como un meeting, hizo Inti Brian, o sea, usando las muertes de esos pobres muchachos para rédito político. claro. O sea, es que de verdad terminan cayendo en lo mismo. Pero bueno, Camila, no sé qué tú pensarás al Bueno, respecto. con respecto a la República es un diario oficialista, así que creo que sorprendernos está de más. No.
Con Sí. respecto también a la instrumentalización de las protestas, de las marchas, bueno, ahora la gente que salió a protestar, a decir Merino no es mi presidente, Merino renuncia ya, ¿dónde están las zapatillas? No se las van a poner. Ya tienen mo. Sí, es que ya Ya están están 2 llenas de años sin moho. usarlas también. Ajá, ya, Es, claro, ¿no? Esa es falsa parte, vigilancia es, creo yo, sí, bastión, ¿no? de la izquierda, ¿no? Del Como herramienta que antifujimorismo, ¿no? utilizan para decir, no la fregué acá, pues, ¿no? O sea, sí. Exactamente, para no asumir la responsabilidad. Porque ellos dijeron, es como algo que yo decía ayer, ¿no? Pasaron 7 meses solapando la corrupción del presidente con su silencio cómplice y cuando indultaron a Fujimori salieron a marchar. Y tanto criticar las marchas de los fraudistas, pero ellos no tienen ningún problema en salir a marchar con los terroristas del M-19, ¿no? No. Y es más, ahora, titulan la vacancia presidencial como una medida antidemocrática. ¿De golpista, cuándo? Una medida golpista, algo que ¿De dice, antidemocrática de la cuándo algo la NBA. que está en Constitución? la Tengo aquí la Constitución al Constitución. lado. O Yo tengo sea, la Constitución acá también. no Yo tengo que entiendo. leer la Constitución Es todo golpista, el tiempo. exactamente, es golpista e inconstitucional una medida que ya Que está reconoce, estipulada en la que está Constitución. estipulada en la Sí, Constitución. ya está. Pero tú sabes qué es lo que pasa, es que yo le he dado muchas vueltas a eso, que ellos, el problema, ellos están en una disyuntiva que obviamente saben que la oposición no es ideológicamente afín a ellos, entonces ellos quieren hacerse el mérito de sacar al presidente. ¿Me entienden? O sea, no, la oposición. Es como que ellos quieren, o sea, por ejemplo, lo que yo decía ayer, o sea, Rosa María Palacios está esperando que los políticos que ella considera honorables salgan a marchar. Pero resulta que acontece que esos políticos llamaron a su marcha cuando indultaron a Fujimori 4 gatos. ¿Entienden? Entonces, están en esto como que, ay, no, yo quiero sacar al presidente, pero yo no quiero que esta oposición lo saque. Claro, ok. Entonces, y siguen, insisten en la cosa de que no, que este Congreso no me representa. ¿Y quién votó por ese Congreso? O sea, Nosotros votamos por ese Congreso. Nosotros votamos por ese Congreso. Entonces, bueno, entonces la gente, es lo que yo siempre digo, que la gente tiene que asumir las responsabilidades y deberes cívicos que estamos obligados como ciudadanos, pero caen en el discursito, como bien lo dicen ustedes, y se dan estas situaciones. Pero ahora yo quisiera preguntarle sobre ya pensar un poco más en cómo esta medida afecta a la ciudadanía y es sobre, por ejemplo, no sé si vieron a primera hora que los noticieros hicieron un reportaje en los mercados, Ajá. que bueno, o sea, como un día que no venden es un día literalmente que pierden mercancía. O sea, no es no vender, es que pierdo la mercancía que es dinero. Entonces, más o menos como, además de eso, cómo también podría afectar a la ciudadanía, porque parece que no, que el gobierno quiere insistir en este tipo de políticas antilibertades, ¿no? Claro. Mira, también además de eso me da mucha pena que los colegios, universidades hayan vuelto a cerrar. Sí. Y yo ayer tuve mi primer día de universidad. Y al siguiente, Y la cerraron. Pero muy aparte de eso, o sea, lo veo de manera mucho más macro. O sea, ok, yo he tenido 2 años frente a una computadora aprendiendo, pero ¿qué pasa con los niños de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años en un colegio? ¿Cómo va a ser su desarrollo? y eso es ¿No? un colegio, digamos, niños de clase media. ¿Cómo será en las zonas más vulnerables, que ni Es siquiera... más, mucho antes de esta nueva medida, había, me parece, 6 u 8 regiones, no recuerdo el número exacto ahorita, que todavía no empezaban clases. No Y empiezan de eso Entonces, no clases se está porque no tienen hablando, ¿verdad? infraestructura. No Y tienen exactamente, infraestructura. y de eso no se está hablando, y yo recuerdo este dato, no lo tengo en la mano, pero en Latinoamérica, Perú ha sido prácticamente de los pocos Es uno de países los que últimos no... países latinoamericanos en regresar a la presencialidad. Exactamente. totalmente. Y eso de repente ahorita no lo estamos viendo, pero en el futuro vamos a tener seguramente una generación improductiva.
Y es O sea, yo afectando de repente realmente. estoy, claro, de repente yo estaré exagerando, ¿no? Pero No sorprendería, la verdad. exactamente, porque el desarrollo, la formación de esos niños se está viendo perjudicada. Ah, bueno, y tenemos un excelentísimo ministro de Educación, por cierto, que Plagiado. plagió su tesis, hasta la dedicatoria, la Mire, dedicatoria, más del amiga. Entonces, 70%, más del 70% de tesis es plagiada. Ah, y todavía, entonces todavía en la entrevista en Cuarto Poder con Sol Carreño, me parece, le ok. reclama y le dice, señor, pero es que yo no soy ministra. Y ha salido el día siguiente, ¿han visto lo que ha dicho? Ha salido el día siguiente a pedirle a Sol Carreño su tesis. Y yo le mando un mensaje a Sol Carreño si ve esto, que salga el próximo domingo y muestre todos sus estudios y le diga, mire señor, yo sí estudié, yo sí puedo demostrar que sí estudié, no como usted que está plagiando su tesis. Así para dejarlo en nada. Ay, no, pero Y esta no es la primera vez, Betsy Chávez también. Sí, ese Chávez también plagió su tesis. Pero creo que muy aparte también de los temas de educación, o sea, el paro de transportistas y estas protestas, si es que el día de mañana pues ya no tenemos inmovilización social obligatoria, van a continuar, eso no lo tengo duda, no tengo También. duda. Pero también como representante estudiantil y como alumna, también me preocupa que muchos de los estudiantes vivan muy lejos y tengan que movilizarse hacia la universidad con todo este temor de quizás en algún momento ser atacados porque no solamente los que venden están siendo atacados, sino también civiles. O sea, no sé si han visto ustedes este video de una novia que estaba yendo, me parece, a casarse, no estoy muy segura, y la Y le atacaron. rompieron la luna. Exacto. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? En primer lugar, creo que el vandalismo y cualquier tipo de destrucción de la propiedad privada como que se criminaliza, ¿no? Y yo creo que eso es, por lo menos para mí, es una línea que yo siempre voy a seguir. Pero también hay que tener en cuenta por el otro lado, ¿no? Estas protestas se dan porque la población, el pueblo, ¿no? Está descontento, pues con lo que ha hecho Castillo, o lo que no ha hecho, mejor dicho, ¿no? Entonces, tanto creo que alumnos, que como estábamos conversando en las clases que se han visto suspendidas, los transportistas, los comerciantes, creo que toda la sociedad en sí se va a ver perjudicada. Es literalmente volver a lo que estábamos en 2020, por lo menos por 22 horas. Y creo que ni siquiera, nunca en la historia del Perú, y acá quizás lo que nos vean nos van a confirmar, se ha establecido un toque de queda tan estricto por un día. eh, como ahora, y es obvio que es porque Castillo tiene miedo que la población se siga levantando en contra de él. Porque el fondo de toda esta norma, este decreto que ha sacado, es literalmente contener, no sé si contener, pero eliminar las protestas. Y eso es algo clarísimo. ¿Y funcionará? Continuando con la línea de las protestas, también que dice Daniela, se está organizando justamente hoy día una marcha a las 3 de la tarde. Sí. Y me pongo a pensar, si la gente va a esa marcha justo hoy, a las 3 de la tarde, ¿qué va a pasar si la policía, si las Fuerzas Armadas los detienen? Claro, estamos en estado de emergencia. Claro, estamos en un estado de emergencia donde te está fingiendo tu derecho más, que es tu derecho, obviamente, como ya lo hemos mencionado, a la libre protesta. Entonces, como te están restringiendo ese derecho, cacerolazo. Ese cacerolazo es lo único que se podría hacer. Pero Acá estoy escuchando. Justo también. Justo. Ayer en mi casa, ayer por mi cuadra, también hicieron cacerolazo a las 8 de la noche. Y es lo único que pueden hacer para que no los arresten. Porque sería una detención arbitraria. Exponerse, ¿no? Claro, no quieren exponerse. Y también eso es muy cierto, ¿no? Solamente Castillo ha puesto esa norma para tratar, para contener las personas que van a salir a esa marcha, por ejemplo. Pero no, lo más gracioso de todo es que solamente ha sido en Lima, no ha sido en provincias. Y en provincias están saqueando. Claro. Atacaron la casa de Cerrón. En Junín, ¿no? Sí, en Junín. En Huancayo atacaron la casa de Cerrón. Qué ironía, ¿no?
Qué ironía que... Y ahí defiende la propiedad privada, ¿no? No, pensé ahí que sí, lo había ¿no? visto todo, pero ahora con Cerrón Sí, ya sí, con Cerrón lo vi todo. ahora entiende lo que es la propiedad privada. Y qué ironía que se estén dando las manifestaciones precisamente en la cuna de Perú Libre. Miren, aquí tengo un dato que me han pasado para que se den una idea de las consecuencias que tiene esta medida restrictiva, citando la frase del ministro que dijo, no creo que se queden sin comer porque es un día. ¿Y Miren. las ollas comunes? Ajá, miren, pero miren este dato. 928 millones de soles son las pérdidas que se registran en promedio en el país por un día de cuarentena. Eso significa el 0.1% del PBI. Y el ministro dice que nos afecta. Y ahí está, las ollas comunes. ¿Cómo están las ollas comunes? Exactamente. ¿Cómo están finalmente los más vulnerables, que son quienes se ven más perjudicados en este contexto? Y que tanto yo me acuerdo antes de la segunda vuelta, que eso era una cosa que tratábamos de explicar, que de repente la clase media puede aguantar, puede resistir, pero quienes viven del día no pueden, no pueden. Entonces a mí nunca se me va a olvidar cuando un tipo entró a uno de nuestros spaces y le dijo a un economista que no importaba que subiera el dólar. Dios mío. Y mira, fíjate, acá tengo un dato importantísimo que en breve A va a ver, salir. Toque de queda afecta 10 meses más la economía del Perú que el paro de transportistas. Y esto yo no lo menciono, ¿ah? Lo menciona Jorge Carrillo, experto en finanzas y profesor de Pacífico Business School. Entonces dice Y que un día de miren, paralización afecta el PBI en 1.500 millones de soles a nivel nacional y para Lima y Callao un impacto de casi 1.000 millones. y eso es lo que ha afectado la cuarentena en 2020. Claro. Cuarentena 2020 fueron casi 5 meses, casi medio año. Más y lo en de perjuicio Sagasti, de, que viene en exactamente, febrero. y en Claro. perjuicio Y la economía está ajá. en automático. Aunque No, probablemente con y la pregunta que yo me hago es, ¿el Perú podrá resistir 5 años más de Castillo? no, no va a resistir más. Mira, han pasado, ¿cuántos meses han Ahorita pasado hay desde que caos estamos No, social. no ha hablando? pasado ni un año. Ya, no No ha ha pasado pasado ni ni un un año y año. hay caos social. Exacto. A Y aguantar. lo gracioso, no sé si gracioso, ¿verdad? Pero Castillo no era dirigente sindical. Se olvidó de los ¿Se sindicatos. olvidó? Se olvidó cuando salía a marchar en el 2017, dejó sin estudiar a todos los alumnos de de educación Sí. pública, ¿no? Pero cuando ahora él está del otro lado del charco, dice que la gente que sale a marchar es Es pagada. pagada. Es Bueno, yo pagada. también Sí. quiero saber quién le pagó a él, pues, ¿no? Bueno, Castillo, O yo lo de repente emplazo le que han me diga pagado. quién le pagó, si es que le pagaron, ¿no? Porque así como usted acusó a la gente que se lo en Huancayo, sí me pongo a Claro. pensar. Claro. Abro pregunta, ¿ah? Presidente Castillo, ¿quién le pagó? Le ¿Quién le pagaron pagó? para marchar en 2017 ¿Quién le pagó? ¿Quién le Claro. pagó? le ¿Quién le pagaron pagó para la hacer un teatro campaña? de Vamos, desmayarse. bueno, y si comenzamos a hacerle preguntas, ¿y quién le pagó la campaña, señor? Porque Pinturita lo encontraron en Huancayo. Y mira, ¿no? Hablando de pinturita y todas estas capturas de los prófugos de dinámicos del centro, qué interesante que hayan salido justamente en las protestas. Y le habrán dicho, pinturita, ya sal, necesitamos contener esto. Y quizás estoy yéndome muy lejos, estoy literalmente haciendo escenarios en la cabeza, pero no me parecería ilógico que sea una cortina de humo, la verdad, porque pinturita ha estado prófugo bastantes meses y que justo lo encuentren este día. Y en su casa, Me suena. o sea, él Qué estuvo sentido. tranquilo en su casa todo este No lo tiempo, buscaron pero es que entonces. claro, o sea, es que era obvio, o sea, cuando tú ya eres, o sea, cuando tu partido es gobierno, el ministro de Interior, que es el jefe de la policía, él se encarga de todo eso y finalmente te Te protegen. están ¿No se protegiendo. acuerdan? Por ejemplo, ¿no se acuerdan que literalmente el 8 de junio se hizo este operativo en las casas de Perú Libre y ahí fue cuando se fugó Ajá. Pinturita? Porque la tesis de la fiscalía es que usaron fondos públicos que se apropiaron ilegalmente, obvio, para financiar la campaña del presidente. Y Pinturita, según la fiscalía, habría sido la persona que se encargaba, De acuerdo. supuestamente, ojo, supuestamente, no estoy afirmando,
de recaudar esos fondos. Entonces yo por eso abrimos esa pregunta. ¿Quién le pagó la campaña, señor Castillo? ¿Conoció o no a Karen López? ¿La vio? ¿Qué discutió con la señora Karen López? ¿Y los $20,000 en Palacio? ¿Qué pregunta le harían al presidente a ustedes? A ver. Con respecto a las licitaciones. ¿Qué pregunta? No la haría porque tengo que cranearla Hay bien. tantas, hay demasiadas. Las Sí, licitaciones, me la puedo Karen López, responder. Bruno Pacheco, los 20,000, Bruno Pacheco con los $20,000, la casa de Zaratea, con Ay, respecto qué a a Vladimir Cerrón. O sea, hay tantas Tanto de preguntas. agarrar. Sí, pues, pero bueno. No, es que escúchame, hay tanto que preguntar, pero la Sí, pregunta Y es, tampoco ¿nos han pasado responderá tampoco. bien? ¿El pollo está vivo o muerto? Es que escúcheme, Por es favor, justamente lo que presidente, ¿el hablamos. pollo está vivo o muerto? ni siquiera saben la Díganos. respuesta. Es que escúchame, Ni es siquiera justo la lo que sabe. comentábamos a un inicio. O sea, Castillo le dice a una cosa, a B otra cosa. Entonces, si yo le pregunto algo y Camila le pregunta lo mismo, fijo, nos dice cosas totalmente distintas y no sé. Entonces, Es bueno, que su palabra no vale puede nada. ser, Es ¿no? que su palabra no Así vale es. nada. Pero No bueno, vale. chicas, ya para ir cerrando, ¿qué comentarios finales tienen sobre esta situación? ¿Cómo ven la situación a futuro? ¿Y qué mensaje le darían a nuestra audiencia? Camila. Sí. A ver, la verdad, preocupada, completamente preocupada, bastante alarmante la situación. Hoy día el presidente Castillo tiene una reunión con los congresistas para ver el tema de si el señor se va a comprometer o no con respecto a cómo solucionar lo que está sucediendo ahorita, el caos social, porque no hay forma de solucionarlo si está conteniéndolo. Contenerlo con mandarnos a encerrar a todos es prácticamente decir, mi gobierno no sabe qué hacer porque somos unos improvisados y somos ineptos. Y no estamos en la capacidad ni siquiera de poder hacer algo por este país. Y una vez más confirma que Perú es su escuela. Simplemente. Así está confirmando que el Perú sigue siendo su escuela, que va a seguir pidiendo disculpas y más disculpas y más disculpas y nunca va a haber solución para nada. La población, especialmente los más vulnerables, las ollas comunes, niños que no van al colegio, colegios que se siguen cayendo a pedazos, que no arregló y El que pudo haberlo maestro. arreglado en 8 meses. Yo Y una tengo que decir dos palabras. Vacancia, ya. Ya, así Porque es. una cosa, y es súper puntual, llegar al poder a través de los votos no es el único fondo de la democracia. O sea, la democracia y respetarla significa, para la redundancia nuevamente, respetar los derechos y libertades de la población ya estando también en el poder. Esa es una cuestión muy importante. Y no hay democracia posible si el gobierno puede restringir arbitrariamente nuestros derechos a transitar, a reunirnos, a protestar, a trabajar o hasta alimentarte. Nuevamente, la democracia implica el respeto de las libertades de los ciudadanos. Pero parece que para el profesor Castillo esto es como una pizarra de clase y la borra cuando quiere. eso es lamentable, Entonces, ¿eh? eso es. Con eso Ni siquiera cerramos. Y sabe yo qué es creo democracia, eso es lo más que, preocupante. pero bueno, nada, chicas, agradecerles por el tiempo, por sus comentarios. Saben que siempre son bienvenidas en Opinión Impopular. Y bueno, y a seguir al tanto, a seguir a pie de lucha, como dicen los rojos, para que no nos arruinen la vida. Así que bueno, un placer. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Eva. Gracias por la Bueno, invitación. chao. Chao. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Realmente ha sido una conversación bastante interesante. Una vez más agradecerles por el apoyo, por verme. Sigan compartiendo y recuerden, lo más importante, el único responsable de esta crisis es el presidente Castillo. La única solución es que se vaya. Punto final. Chao, nos vemos.